esta noche por acá. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Guillermo, Javier. te agradezco de verdad. Hay momentos importantes en la vida de este país. El año pasado yo destacaba particularmente la creación del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción. Este grupo de 5, híjole, que han hecho un gran esfuerzo, que no han tenido el presupuesto, que también quieren acercarse al nuevo gobierno, pero me parecía que eran pequeños pasos hacia luchar contra la corrupción. Este me parece un gran paso para luchar contra la impunidad y para buscar la justicia de este país. Estuviste justamente presentando el día de ayer esta gran propuesta que se llama la Comisión de la Verdad. Platícale un poco al público de qué va, cuál es la propuesta y quién la hace. Claro, con mucho gusto. Esta es una propuesta para echar a andar en el país un proceso de verdad y memoria que tiene como uno de los puntos centrales la creación de una Comisión de la Verdad y la Memoria Histórica para esclarecer esta masiva violencia que hemos experimentado en el país en los últimos 12 años, las graves violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas, más de 150,000 muertos, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, desplazamiento forzado, en fin, una cantidad enorme de graves violaciones de derechos humanos, violencia y graves violaciones de derechos humanos, insisto, que ponen a México no a la par, sino muy por encima de las típicas guerras civiles de la segunda mitad del siglo XX. En este país se ha generado 7 veces más violencia en términos de muertes comparado con la típica guerra civil de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, estamos hablando de un contexto en el que la violencia ha sido masiva, en el que la violencia ha rebasado al Estado. Estamos ante un contexto en el cual las instituciones de impartición de justicia no nada más están rebasadas, sino en muchos casos están coludidas, están infiltradas y en muchos otros casos están colapsadas. Y ante estas situaciones, la experiencia internacional demuestra que los países intentan salir adoptando mecanismos extraordinarios, cuando la justicia ordinaria ya no da. Tenemos que pensar... ¿Qué es el caso de este país? ¿Qué es el caso de este país? ¿No? Tristemente ya estamos, en los últimos 12 años, estábamos en una situación complicada antes, pero francamente lo estamos ahora. Y los países adoptan mecanismos extraordinarios de los cuales la búsqueda de la verdad, de la justicia penal, de la reparación del daño o de reformas institucionales para que esto nunca más vuelva a repetirse, forman parte de esta familia de mecanismos extraordinarios que conocemos como la justicia transicional. Entonces, lo que presentamos ayer fue enfocarnos en la creación de una comisión de la verdad para esclarecer toda esta violencia. Es una comisión que pondría en el centro de todas sus actividades a las víctimas, a los colectivos de víctimas, a las víctimas que ya han alzado la voz, pero hay muchísimas que no han alzado la voz, que están en las sombras, que están en la invisibilidad. Entonces, la idea de este documento, romper el silencio, es un llamado al país para tratar de refundarnos como nación, refundar a México a partir de la verdad. A ver, ¿cómo volver tangible esta comisión, este proceso? Sé que puede sonar muy intangible justamente el tema de la búsqueda de la verdad, algo tan general pero tan necesario. Pero ¿cómo volverlo de verdad? ¿Cuál es el proceso para decirle a Andrés Manuel López Obrador, esto es lo que se tiene que hacer para crear esta comisión? ¿Cuál es la ruta? Bueno, partimos de experiencias internacionales muy exitosas, muchas de ellas en América Latina. En América Latina, en los últimos 40, 50 años, además de haber un proceso de democratización, hubo una revolución de derechos humanos que nos pasó de lado aquí en México. Es una revolución que ignoramos, y esa revolución de derechos humanos tenía como mecanismo fundamental la justicia transicional. Tenemos experiencias muy exitosas en Guatemala, experiencias muy exitosas en Colombia, experiencias muy exitosas particularmente en el Perú, de procesos de búsqueda de verdad y de memoria muy exitosos. Entonces, partiendo de esas experiencias, lo que estamos proponiendo aquí es que a partir de un mandato legislativo, esto tiene que venir con un apoyo decidido del Estado.
cuando a través de un proceso legislativo se genera una ley de búsqueda de verdad y de justicia, se dota de recursos financieros, humanos y apoyo político de parte del Estado, para que esta comisión, generalmente compuesta por 12 comisionados, comisionadas, con un equipo grande, los casos más exitosos, el caso de Perú, 500 investigadores. 500 investigadores. 500 investigadores que trabajan por un periodo de 2-3 años para producir una serie de reportes, un reporte central, ¿no? Múltiples volúmenes, donde se dé cuenta se dé visibilidad a las víctimas, donde se identifique a los perpetradores de estas graves violaciones de derechos humanos, las instituciones. Sí hay casos de éxitos. Hay casos muy exitosos en donde el gran talento de un país, ¿no? Y el talento internacional se junta, talento social de gente que lleva muchos años en el Perú, llevaba en Chile, en otros países, trabajando con víctimas, el talento de cientistas sociales, de abogados, de abogadas, de estadísticos, ¿Y de hay en historiadores. México este equipo? Yo creo que tenemos ese talento. El gran reto ahorita y ante la oportunidad histórica que se nos presenta de una administración que quiere la paz, que ha abierto las puertas para la justicia transicional, es coordinar desde la sociedad civil muchos de estos talentos, ¿no? Junto con organismos internacionales, los apoyos, los acompañamientos internacionales son vitales, son cruciales, ¿no? Y persuadir a las fuerzas políticas, al gobierno, que se legisle un esfuerzo de este tipo, de tal forma que se pueda coordinar desde la sociedad civil, porque estos procesos de búsqueda de verdad los lidera la sociedad civil, teniendo en el centro a las víctimas, pero no puedes tener a un Estado que se investigue a sí mismo. Claro. Estos mecanismos de rendición de cuenta extraordinarios tienen que estar liderados por la sociedad civil, con las víctimas al centro, pero con la coordinación de muchos actores sociales. A ver, me interesa académicos. muchísimo y subrayar el talento internacional. Sí. Lo cual también, la visoría externa es fundamental, para eso. ¿En quiénes pensaron, por ejemplo? Mira, más que pensar en individuos, estamos pensando en diferentes procesos y esto está abierto, ¿no? Hemos establecido muchos diálogos, múltiples miembros de la plataforma a nivel individual, a nivel colectivo. Tenemos mucho seguimiento con Guatemala, ¿no? Porque Guatemala, de estos casos exitosos, tuvieron, después de una cruenta guerra civil, ¿no? 200 personas mueren en el contexto de esta guerra civil, graves violaciones de derechos humanos, hoy sabemos genocidio, etcétera. Hubieron dos procesos de verdad, uno liderado sin el apoyo del Estado por la Iglesia Católica, el otro por Naciones Unidas. Estos dos procesos de verdad muy complicados en los años 90 eventualmente generaron insumos, verdades, explicaron los cómo, las causas de la violencia, que es algo que tienen que hacer las comisiones de la verdad, identificaron redes de colusión de fuerzas de seguridad del Estado que violentaron los derechos humanos y que eventualmente pasaron a ser parte del crimen organizado. Bueno, todo este caudal de información, todos estos testimonios de víctimas, todos estos estudios estadísticos, eventualmente sirvieron de insumos para que la sociedad civil guatemalteca exigiera, junto con Naciones Unidas, junto con la Iglesia Católica, la creación de la CICIG. Claro. Entonces, es un modelo donde tienes verdad, donde tienes justicia. Guatemala, a pesar de una historia larga de violencia, empieza poco a poco a ver resultados. ¿Es posible rescatar expedientes que parecerían perdidos de 2007, por ejemplo, de 2006? Sí es posible trabajar en esas víctimas, con gente que lleva 12 años tocando una puerta, que no lo escuchan, que sigue teniendo un expediente de un hermano, de un hijo, de una madre, de un padre, y que, bueno, no llega a nivel nacional, no ha llegado a ninguno de los medios, pero que está ese expediente. ¿Se puede rescatar eso? Yo creo que sí. Lo que requieren muchas de estas víctimas, tienen acompañamientos de colectivos de víctimas, pero necesitan apoyos masivos, que vengan del Estado, que vengan de las Naciones Unidas, que vengan de estas comisiones de la verdad, que vengan de la sociedad en general. O sea, ante la violencia masiva necesitamos la solidaridad masiva, inteligente, la indignación colectiva que de forma inteligente pueda coadyuvar para abrir archivos, para generar testimonios de víctimas, para incentivar testimonios de parte de perpetradores, pero también de hacer análisis estadístico serio.
Hay grandes experiencias, por ejemplo, Data Cívica tiene una experiencia extraordinaria dándole nombres a personas desaparecidos. Tenemos mucho de ese talento que puede ser de enorme utilidad. Grandes antropólogos, historiadores regionales, abogados, abogadas que nos pueden ayudar a entender los contextos locales. Y es en la conjunción de esto, de los estudios de los archivos, siguiendo los casos, a partir de los testimonios, a partir del análisis estadístico, que se puede blindar una verdad que no sea tan fácilmente ignorable o que sea prácticamente imposible para el Estado ignorar como lo ha ignorado durante los últimos 12 años. Las preguntas más recurrentes a través de redes son tiempo. ¿Cuándo se puede dar un primer corte de caja? ¿Cómo se puede ver un resultado tangible? Veíamos en las encuestas publicadas esta semana por Roy Campos, por Lorena Becerra en Reforma, que la gente, por increíble que suene, hay una ansia, hay una desesperación, quiere resultados antes del año. El 61% de las personas. 5% de las personas están dispuestas a tener cambios después de 3 años de gobierno. Hay una desesperación social. En este caso, por ejemplo, ¿cómo volverlo tangible que vamos hacia adelante? Bueno, estos son procesos de largo aliento, sí, ¿no? Pero que pueden tener efectos de corto plazo, efectivamente, ¿no? Cosas muy tangibles, muy concretas, pensando en las víctimas, lo que significa darles voz, lo que significa que ellos presenten públicamente sus testimonios. Muchas de las víctimas hablan muy amargamente del estigma que cargan. Si alguno de sus hijos, alguno de sus esposos, alguna de sus hijas, ¿no? Está desaparecida o murió en muchos de estos conflictos, lo que generalmente se ha dicho de parte del Estado, la narrativa que ha venido del Estado, es que seguramente estaban en malos pasos. Y lo que piden a gritos es dignificar a sus seres queridos, ¿no? Entonces, algo muy concreto es empezar con ese proceso de dignificación, de empezar a satisfacer el derecho a la verdad, ¿no? Pero pensando más socialmente, más allá de los casos individuales que son trágicos, que son muy dolorosos, pensando colectivamente, lo que empiezan a hacer estos procesos es que empiezan a mandar la señal hacia afuera, hacia las fuerzas de seguridad, hacia las fuerzas armadas, hacia las policías que utilizan mano dura, ¿no? Que violentan la ley, que protegen al crimen organizado desde sus propios puestos de gobierno o que desertan al crimen organizado, el caso de los gafes que se unen a los Zetas o que conforman a los Zetas, ¿no? Estos mecanismos empiezan a servir como una especie de cisma democrático, esto que algunos hemos llamado un accountability shock, que empieza poco a poco a permear, que empieza poco a poco a mandarle la señal a muchas de estas fuerzas de seguridad que la impunidad ya no va a permitirse. Entonces, lo que empieza a suceder es que conforme empiezan a salir las verdades, los reportes, y una vez que al correr de 2 años y medio empieza a haber, ¿no?, un reporte que se presenta con una verdad contundente, claro, que es reconocido por el Estado. Y se abre una ventana de reconocimiento, se abre una ventana de ánimo, incluso social, muy interesante. Yo creo que sí, y es esto de empezar a generar estas solidaridades colectivas, claro, ¿no? Mandar las señales y que estas verdades sirvan de insumos para la justicia, ¿no? ¿Se tiene pensado algún plan económico, un plan financiero de lo que podría costar una comisión de la verdad? Mira, hasta el momento no hemos entrado a esa materia porque queremos detonar un debate público, para que el conjunto de víctimas, colectivos, expertos, expertas, nacionales, internacionales, en fin, a través de este diálogo público poder decantar mandato, sí, objetivos y demás, cosas, claro, ¿no? Pero déjame ponértelo en estos términos. Los beneficios sociales para un país de adoptar este tipo de mecanismos son tremendos, especialmente de la combinación de verdad y justicia. Hay estudios estadísticos muy serios que muestran, por ejemplo, que países que han adoptado comisiones de la verdad robustas, serias, ¿no? No de medio cachete, serias, ¿no? No patito,
serias, con recursos financieros, con apoyos del Estado, con recursos humanos, ¿no? Pero que también han utilizado esos insumos de la verdad para perseguir a los perpetradores penalmente, ¿no? Cuando se da esta combinación de verdad y justicia, sí se generan estos cismas de rendición de cuentas que muy pronto empiezan a coadyuvar, a reducir violaciones de derechos humanos. Asimismo, investigación que yo he hecho junto con mi equipo de colaboradores en Notre Dame, mostramos en un artículo que está a punto de salir en unas semanas en una revista internacional, mostramos que la combinación de verdad y justicia, países que han adoptado esa combinación, tienden a tener menores niveles de violencia criminal. Es decir, si tú tomas como umbral internacional de homicidios, ¿no? El umbral de 10 homicidios por 100,000 habitantes, sabemos que todas las sociedades que están por encima de ese umbral, los Méxicos, los Brasil, los Honduras, ¿no? Sí. Etcétera, son países que vivimos en epidemias de violencia. Países que están por debajo de ese umbral de 10 homicidios por 100,000 habitantes son Chile, Argentina, incluso Perú, ¿no? ¿Cuál es lo que diferencia a unos países de los otros si adoptaron o no un proceso robusto de justicia transicional? Verdad con justicia. Esa es la variable. Esa es la combinación, una de las variables. La verdad te puede dar insumos para la reconciliación, sin duda. Te puede dar insumos para la restauración, te puede dar insumos para reformas institucionales. ¿Hay puentes con el nuevo gobierno, Guillermo? Estamos empezando a plantearlos, a atenderlos. El documento que presentamos ayer lo hemos hecho llegar a distintas personas, distintos equipos, en particular a la ministra Sánchez Cordero. Estamos estableciendo un diálogo con ellos, pero es tan importante el diálogo con ellos, el diálogo en el Congreso, el diálogo en el Senado. Social. El diálogo social. Y mira, deja decirte un poco pensando en tu público, ¿no? Un público muy preocupado por temas económicos y financieros. Generalmente quien está preocupado por esos temas, viendo América Latina, creo que mucho de tu público debe estar enamorado del caso chileno, ¿no? Se habla mucho del caso chileno como el milagro económico chileno. Adoptó una economía de mercado que ha sido bastante exitosa en términos de crecimiento, y mucha gente tiende a decir, bueno, las bases las sentó Pinochet con una política macroeconómica y de apertura comercial muy responsable. Creo que no. Las bases en las que se sentó el milagro económico chileno, mucha gente diría milagro porque todavía no resuelven muchos problemas de desigualdad, pero ahí está el crecimiento, ¿no? Ahí está el abatimiento de la pobreza. Se enfinca en buena medida en el Estado democrático de derecho que surgió a partir del momento en que la sociedad chilena dijo una comisión de la verdad, otra comisión de la verdad, juicios. ¿Recuerdas? Pinochet terminó en arresto domiciliario. Después de ese momento, las Fuerzas Armadas de Pinochet, cuando ven que hay toda una fuerza social de la sociedad chilena por darle la vuelta a esta historia dictatorial de un par de décadas, las propias Fuerzas Armadas que habían sido pro-pinochetistas dijeron, no se puede. Y empezaron ellas mismas a decir, quieren encontrar a sus hijos, a las víctimas, están aquí y están allá. Las Fuerzas Armadas en este país, y no estoy haciendo ningún símil, pero tendrían que entender que este tipo de procesos de verdad y de justicia no van en contra de ellas, sino que las fortalecen, ¿no? Las policías, las Fuerzas Armadas, si queremos un día tener un Estado democrático de derecho, donde podamos progresar económicamente, donde haya tasas sostenidas de crecimiento económico del 5, del 6, donde se pueda abatir la pobreza y la desigualdad, tenemos que empezar a pensar más allá de paradigmas tradicionales y pensar en estos paradigmas que los ignoramos por mucho tiempo, que pudimos adoptarlos en el 2000, que se abortaron y que ahorita estamos ante la oportunidad histórica de darle esa vuelta a la página. Y no podemos desperdiciar esa oportunidad histórica como sociedad. Guillermo, qué importante tu voz, de verdad, qué importante. Gracias. Te agradezco haber estado esta noche. No soltamos el tema, esperamos que, no sé si andes por acá en México para esos tiempos, pero sería muy interesante hablar de este reporte que publicarás en las próximas semanas. Tienes micrófonos abiertos y lo agradezco de verdad. Te agradezco importantísimo mucho, este tema. Gracias por clarificarlo.